Ok, lo primero que quiero comenzar en esta tarde es compartiéndoles esto que envió Diana. Es un correo que nos enviaron solicitando, ¿verdad? Atendiendo a dicha solicitud, la rectoría acogió no realizar evaluaciones presenciales en los cursos que están en modalidad remota. Esto se debe considerar hasta que pase el 8 de abril, que es la fecha de resolución de la rectoría. La grabación de las lecciones en modalidad virtual y remota deberá continuar siendo obligatoria. La cámara podrá ser solicitada por el profesorado, sin embargo, se deberá tomar en cuenta cualquier limitación de ancho de banda, eh, el tipo de dispositivo con el que cuentan los estudiantes y si se pueden restringir su conectividad por el docente para buscar alguna solución consensuada entre las partes. Entonces, básicamente se recomienda que las evaluaciones se mantengan en modalidad remota hasta el 8 de abril. Entonces, yo había puesto, lo tengo aquí, nosotros tenemos el primer parcial programado para el jueves 7 de abril, antes de Semana Santa, antes de que venza esa resolución de rectoría. Yo lo había puesto individual presencial, pero entonces debido a ese correo que envió Diana, ¿verdad? El examen va a ser, lo vamos a mantener remoto, individual, ¿verdad? Este primer parcial, porque cuando se hizo la resolución de rectoría, digamos, yo lo cambié a modalidad remota. Entonces, para ser justos y legales, entonces ese examen primer parcial que está programado el jueves 7 de abril va a quedarse de forma virtual individual. Sí, señoritas y señores, no sé si hay algún caballero, ¿verdad? Bueno, ahí veo Sí, unas profe, y me manitas. imagino que ya después de Semana Santa, consideraríamos eventualmente lo que diga Rectoría para el siguiente. Correcto, o sea, por ahora, digamos, fundamentados en ese correo que envió Diana, que no me acuerdo cuándo fue la semana pasada, pero como yo estaba con lo de entonces, no, pues lo vi, pero no me puse o sea, no les dije la semana pasada, entonces sí es importante que acatando esa solicitud, ¿verdad? Y para evitar cualquier inconveniente, entonces el examen va a ser, el primer parcial va a ser individual, virtual, ¿ok? Y esperaríamos a ver qué sucede con la nueva resolución de rectoría para ver el segundo parcial cómo será, ¿verdad? Si volvemos a la normalidad, el curso está semipresencial y entonces, pero no sé qué va a pasar, pero entonces lo hablamos después, no hay ningún problema. Entonces eso como que quede grabado y que quede claro. ¿Cómo les fue con el video de Eric? Profe, bien, yo Bien, solo profe. quería consultarle si usted puede conseguir la presentación. Sí, ajá. Sí, yo la tengo, yo la subo. Rebeca, Teams. Yo sentí que me fue bien. Bueno, sentí que tal vez mucho lo habíamos hablado ya aquí en clase, entonces no fue como Ajá, muy difícil de comprender. ok. Nada más entonces yo quiero retomar de eso. Aquí la tengo. La presentación de Eric. Yo se la subo ahorita. Nada más quiero retomar algunos aspectos que me parece importante. Que me parece importante hacer énfasis, ¿verdad? Ya digamos el tema de los contaminantes, del tipo de contaminantes, ya lo habíamos conversado, ¿verdad? Pero sí es importante, quiero hacer énfasis sobre todo en esto, ¿verdad? ¿Cómo
el gradiente de temperatura en la Tierra, ¿verdad? Que en los polos es más fría y hacia el ecuador es más caliente, influye en el movimiento de los contaminantes, ¿verdad? Entonces, si vemos esta gráfica donde tenemos el aumento de la radiación del sol es mayor, tiene mayor incidencia más cerca del ecuador, ¿verdad? Entonces, el proceso de transferencia de calor a nivel de la atmósfera se da desde el ecuador hacia los polos. Ahí es importante entonces, ¿verdad? Que el movimiento de los contaminantes y el movimiento de las masas de aire va desde el ecuador hacia los polos, ¿verdad? Y se ve influenciada, ¿verdad? Por las diferencias de temperatura debido a la variación en la radiación solar. Tenemos dos tipos de movimiento de las corrientes de aire. Los vientos que se mueven por gradiente de presión, ¿verdad? Una diferencia de presión es más, se ve influenciada a nivel del suelo, ¿verdad? Sobre todo por los accidentes geográficos, generan diferencias de presión. Y por las corrientes de aire que tienen que ver con el efecto bollante, que es la diferencia de las densidades de las masas de aire frías y calientes. Ok, a nivel del suelo, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? La formación de la brisa marina y la brisa terrestre. Eso es muy interesante, es interesante ver, ¿verdad? Que durante el día, la diferencia de temperatura entre la temperatura de la Tierra y la temperatura del océano hace que la Tierra está más caliente, el aire caliente tiende a subir, ¿verdad? Baja a nivel del agua, ¿verdad? Y se da entonces este movimiento. Entonces el agua aquí está más fría, la tierra está más caliente, las masas de aire suben, ¿verdad? Se mueven, descienden, entran con el aire ya aquí está frío, desciende, entra en contacto con el océano y se forma entonces una brisa marina que entra desde el mar hacia la tierra. Eso es en el día. En la noche, ¿verdad? La tierra está más fría que el agua, entonces el agua, digamos, está más caliente, entonces las masas de aire tienden a subir desde el mar hacia arriba, descienden en la tierra, ¿verdad? Y se da este movimiento. Estas se llaman brisas terrestres y estas se llaman brisas marinas, ¿verdad? Hay un tema de gradiente de temperatura y un gradiente de presión, ¿verdad? Entonces las masas de aire caliente suben, aquí se genera un vacío y por lo tanto se da el movimiento de las masas de aire frías para sustituir el aire caliente. Y eso hace este movimiento. Aquí está más caliente la tierra que el agua y en la noche se da el fenómeno contrario. Entonces eso tiene que ver con la dispersión de los contaminantes. Y eso que pasa se ve también a nivel global con las masas de aire entre el ecuador y los polos, ¿verdad? Y se forman las celdas de Hadley. Importante aquí también, bueno, aquí hablan de cómo se mueve y cómo fueron afectados los vientos por el efecto de Coriolis, ¿verdad? Que tiene que ver con el eje de rotación de la Tierra. Entonces, los vientos no van directamente de sur a norte, sino que se ven influenciados por el efecto de Coriolis y hacen que tiendan a desplazarse de izquierda a derecha. Y cuando hablamos en el hemisferio sur, ¿verdad? Se mueven de izquierda a derecha. Aquí, de izquierda a derecha, aquí de derecha a izquierda. Eso es importante. Después, aquí estamos viendo la troposfera, ¿verdad? 1 o 2 kilómetros, ahí se forma la capa límite de la atmósfera y en esa capa de mezclado, ¿verdad? Se definen el perfil de velocidades del viento, ¿verdad?
que tiene que ver con las fuerzas de fricción, con la geografía y con las diferentes corrientes de aire. Entonces, más a nivel del suelo hay un flujo laminar y más a nivel de la capa externa, de esa capa límite de la atmósfera, tenemos un flujo turbulento. Entonces, por eso, se los había dicho en la clase anterior, la troposfera es como una licuadora donde todos los contaminantes ingresan y se mezclan. ¿Qué más quiero hacer énfasis aquí? Bueno, la transferencia de masa que se da del ecuador hacia los polos y también de forma longitudinal, ¿verdad? Del ecuador hacia los polos. Aquí la velocidad es lenta debido al efecto de Coriolis. Luego tengo la velocidad latitudinal, ¿verdad? Que es por el gradiente térmico. Y ahí los contaminantes se mueven más rápidamente. Y luego tengo entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, es el proceso, digamos, de dispersión de los contaminantes más lentos, ¿verdad? Porque ahí no hay un gradiente térmico importante. ¿Qué más de aquí? Bueno, este es el gradiente atmosférico, ¿verdad? Entonces, en la troposfera nosotros tenemos un gradiente de temperatura que se supone que es negativo. Entonces, es importante el término de estabilidad atmosférica, ¿verdad? Necesitamos para que los contaminantes se dispersen una atmósfera inestable. ¿Qué significa eso? Significa, ¿verdad? Que la atmósfera conforme yo me elevo, ¿verdad? Esta sería la temperatura de la atmósfera. Entonces yo necesito que la atmósfera esté más fría. Y el aire ascendente que está caliente, ¿verdad? Al encontrar, conforme sube, un gradiente de temperatura negativa, eso favorece la dispersión de los contaminantes. Y entonces ese aire, esas masas de aire contaminadas suben. Cuando tengo una atmósfera estable, se da más bien, ¿verdad? Que la atmósfera se calienta y entonces básicamente el aire que está contaminado sube hasta cierta altura y después de ahí ya no sube, no sigue subiendo, ¿verdad? Entonces se genera como ese tapón, ¿verdad? Que hace que los contaminantes se mantengan a cierta altura, ¿verdad? Y sobre todo en las grandes ciudades vemos esos tapones de contaminación atmosférica. Entonces, sí, señorita. Hola, Pregunta. Rebeca. Sí. Rebeca. Pregunta, ¿el aumento de la emisión de gases de efecto invernadero no ha cambiado, decir, los gradientes de temperatura y presión de la atmósfera, como que antes fueran No, diferentes? no porque digamos, básicamente es por el tamaño de la molécula y cómo la luz se refleja en las moléculas, ¿verdad? Entonces, como eso es energía, los diferentes tipos de energía y las moléculas tienen un patrón de emisión de esa energía, ¿verdad? Eso es lo que afectan los gases de efecto invernadero, que evitan que la radiación que va, digamos, de la Tierra hacia el espacio salga porque se reflejan en esas moléculas, digámoslo así. Entonces, si ha cambiado, digamos, por el calentamiento global, la distribución de la temperatura media, eso sí, evidentemente ha cambiado. El efecto de la presión, ¿verdad? Solo si tenemos accidentes geográficos que cambien, digamos, la geografía, ¿verdad? De una forma radical, entonces tendremos un gradiente de presión que sea significativo, ¿verdad? Pero no por la presencia de los gases de efecto invernadero. ¿Sí me expliqué, Rebeca? Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces, estaba explicando lo de la altura de mezclado, ¿verdad? Y que uno de los fenómenos que se está dando, ¿verdad? En las grandes ciudades es la formación de esta atmósfera estable que hace
que los contaminantes no se dispersen. ¿Por qué? Porque aunque ya sabemos que el gradiente de temperatura en la troposfera debe ser de más o menos 20 grados centígrados hasta menos 55 grados centígrados, ¿verdad? Si se forma una capa de inversión, que sería una capa de aire caliente a cierta altura, los contaminantes dejan de subir y se quedan atrapados por la presencia, digamos, de esa masa de aire caliente, ¿verdad? Si hay un gradiente de temperatura, pues recuerden que siempre los gradientes va de lo más caliente a lo más frío. Entonces, en una atmósfera inestable como esta, ¿verdad? Donde yo, entre más arriba estoy, más fría está la atmósfera, las masas de aire contaminadas, ¿verdad? Tendrían que subir, tender a subir, ¿verdad? Entonces, en las grandes ciudades, digamos que se debería facilitar la dispersión de los contaminantes, pero como se forman capas de aire caliente, ¿verdad? Entonces se genera una atmósfera estable, ¿verdad? Voy subiendo y la atmósfera está más caliente y por lo tanto esas aire contaminado que se genera pues se queda atrapado en eso que se llama una capa de inversión, ¿verdad? Entonces los contaminantes no se dispersan, sino que se acumulan. Y cuando tenemos muchas fuentes puntuales, ¿verdad? Que es lo que pasa en las grandes ciudades, hay muchos focos de emisión, se genera esta capa de inversión de aire caliente y básicamente la contaminación se acumula en esa altura de mezclado, que es a nivel del suelo. Entonces, por eso las condiciones atmosféricas, ¿verdad? Inciden mucho en la medición de la concentración de los contaminantes. ¿Qué más importante? Y lo he hablado varias veces y aquí también quiero hacer énfasis en la presentación de Eric sobre el tema de los aerosoles, ¿verdad? Que son partículas sólidas o líquidas presentes en la atmósfera que tienen un protagonismo muy importante en la producción de contaminantes secundarios, ¿verdad? Y que están involucrados directamente en todos los procesos atmosféricos. Aquí tenemos sólidos y líquidos, ¿verdad? Y sobre la superficie, digamos, de esas partículas se pueden dar diferentes reacciones, ¿verdad? Para generar contaminantes secundarios en presencia de la luz solar, sean sólidos o sean líquidos, ¿verdad? Cuando tengo gotas, también, ¿verdad? En esa disolución se generan diferentes reacciones. Entonces, por eso la importancia, digamos, de retirar el material particulado, ¿verdad? La importancia de retirar el material particulado, que el material particulado que se genera en las actividades antropogénicas lo podamos recuperar. Creo que de esto, creo que eso sería lo que más quería hacer énfasis. Digamos, aquí está el proceso de la formación, el proceso en que participan, perdón, los aerosoles en la contaminación atmosférica, dependiendo del tamaño. Entonces tenemos diferentes tamaños de aerosoles, ¿verdad? Aerosol ultrafino, de menor a 0.01 micrómetros, aerosol fino de 0.01 a 1 micrómetro, aerosol grueso de 1 a 10 micrómetros, ¿verdad? Y partículas más grandes, pues, tienden a sedimentar, pero sobre todas estas, este tipo de partículas se mantienen flotando como suspendidos, ¿verdad? Y entonces generan, pues, todas estas reacciones que están ahí mencionadas. Entonces, por ejemplo, en calidad del aire se habla de PM2.5. De PM2.5, ¿alguien que quiere entrar? Ahí. Perdón. PM2.5 son las de PM2.5 y menores son las partículas que se acumulan en los pulmones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de calidad del aire, hablamos de partículas PM2.5 y PM10 se mantienen flotando en la superficie, ¿verdad? En forma de suspensión. Y partículas más grandes
después de cierto tiempo pues van a tender a sedimentar, pero como les digo, son protagonistas directos en todos los procesos atmosféricos y en la generación de contaminantes secundarios. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Vean, en esta gráfica, igual hago énfasis, cómo es una variación del tiempo de residencia con el tamaño de la partícula y la altura en la atmósfera. Entonces, las partículas que tienen, eso es el diámetro de la partícula en micrómetros. Las partículas más grandes tienden a participar en procesos de sedimentación, las partículas más pequeñas en procesos de coagulación, ¿verdad? Y permanecen más tiempo en la atmósfera, ¿verdad? Y pueden llegar hasta la estratosfera, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, como les digo, o se hace tanto énfasis cuando vemos los equipos de control de retirar el material particulado y sobre todo las partículas más pequeñas, ¿verdad? Vamos a ver que hay equipos de control que, digamos que por un proceso de sedimentación quitan las partículas más grandes, pero sobre todo las partículas más pequeñas, de menor a un micrómetro, entonces se ocupan los equipos de control más sofisticados, como los precipitadores electrostáticos, que lo que buscan es pues, recuperar todas esas partículas. Ok, entonces, ya aquí es como la cinética de los radicales, que no nos interesa tanto, pero el tema de los aerosoles sí. Entonces, no hay preguntas, énfasis, ¿verdad? En la presentación de Eric, que yo la voy a subir cuando termine la clase. Ok. Entonces, habiendo hablado de eso, hablemos nos introducimos al tema de las igniciones. Entonces, en la clase anterior hicimos una diferenciación entre lo que es una emisión y una ignición, ¿verdad? Entonces, la emisión es la expulsión directa desde una fuente fija o una fuente móvil, ¿verdad? Y yo hago la medición, pues esto es una concentración, está expresada en miligramos por metro cúbico normales, viendo que la concentración del contaminante que yo mida está influida por la presión y la temperatura, entonces la normativa exige traducir todo a condiciones de referencia. En el caso de la ignición, ¿verdad? Entonces aquí yo mido, perdón, en la emisión yo mido directamente en el ducto. Llámese fuente fija o fuente móvil, yo mido ahí. Entonces son concentraciones mayores. Cuando hablo de calidad del aire, cuando hablo de cómo afecta el aire que respiramos, ¿verdad? Ahí ya los contaminantes se dispersaron, se transformaron, se movieron. Entonces yo hablo de ignición, que ese es el nivel de concentración ambiental a nivel del suelo. Como repito, ya salió de la fuente, entró a las corrientes de aire, se vio afectado por la presión y la temperatura, se dispersó y entonces, ¿qué es lo que yo estoy percibiendo? Y ahí entonces estamos hablando de microgramos por metro cúbico normal. Entonces las concentraciones son muy pequeñitas, ¿verdad? El volumen, digamos, los métodos de muestreo, cuando yo mido igniciones, ¿verdad? Tengo que medir 24 horas o 8 horas. Son volúmenes muy grandes para poder determinar la concentración, por ejemplo, del material particulado, ¿verdad? Entonces, 24 horas, 8 horas, incluso hay valores anuales. ¿Por qué? Porque para poder ver las variaciones, por ejemplo, en la dirección del viento, los cambios en la temperatura, ¿verdad? Todas esas cosas hay que contemplarlas cuando uno reporta un balón de calidad del aire, ¿verdad? Y como les digo, si ustedes comparan los valores, esto está en microgramos por metro cúbico normal, porque estamos hablando de contaminantes que están diluidos, ¿verdad? Y que están diluidos,
que no se le pueden achacar a una sola fuente de emisión. Aquí, digamos, cuando yo mido emisiones, mido directamente en la mufla del carro o mido directamente en la chimenea. Entonces, ahí yo mido, eso es responsabilidad, o sea, lo que se está generando directamente ahí. Cuando yo mido ignición, ¿verdad? Es ya los contaminantes de diferentes fuentes entraron a la atmósfera, se dispersaron, se movieron. Entonces yo lo que estoy tomando aquí es la calidad del aire considerando todas las fuentes de emisión. Entonces, si yo hago un análisis de emisión, yo no le puedo achacar a una fuente, ¿verdad? Esa concentración, porque es todas las fuentes de contaminantes dentro del aire que estamos respirando. Aquí puse fotos, ¿verdad? Que saqué de diferentes fuentes cuando estábamos en el confinamiento, ¿verdad? Entonces, en Wuhan, en China, esta era la calidad del aire antes de la pandemia y esta era la calidad del aire cuando estábamos en el confinamiento, ¿verdad? Entonces, evidentemente se ve la diferencia de muchas fuentes de emisión. Entonces, los niveles de emisión dependen de las condiciones meteorológicas y climáticas, ¿verdad? De las características geográficas y topográficas, ¿verdad? Y obviamente de las características de emisiones. Entonces, por ejemplo, hablemos del viento, ¿verdad? El viento, dependiendo del área geográfica, usted va a tener el viento en una dirección, en una época del año, o en otra dirección, en otra época del año. Por ejemplo, en Cartago, en Ochomogo, por ejemplo, el viento de enero a abril va en dirección Cartago-San José, ¿verdad? Y en Ochomogo, por ejemplo, cuando estamos en época lluviosa, ¿verdad? El viento va en dirección Ochomogo, el Huarco. Entonces la dispersión de los contaminantes se da de cualquier chimenea que está ahí en esa zona geográfica. Ahora todo el mundo se ubica ahí donde está el recope. Entonces, los contaminantes que fluyen del recope van en una dirección en una época del año y van en otra dirección en otra época del año, dependiendo, ¿verdad? De las condiciones meteorológicas. Ahí también tiene que ver las temperaturas, tiene que ver la radiación solar, ¿verdad? Todos esos aspectos se incluyen cuando hago un estudio de niveles de emisión. Las características geográficas y topográficas, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que dependiendo de si tengo un valle, o si tengo una montaña, o si tengo otros edificios alrededor, ¿verdad? Eso va a influir en la forma en cómo los contaminantes se van a dispersar. Y el tercer punto es las características de las emisiones, ¿verdad? Puedo tener diferentes tipos de gases, compuestos orgánicos volátiles, o biogás, o metano, ¿verdad? O óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno. Entonces, dependiendo de las características propias de la molécula que estemos analizando, ¿verdad? O de la partícula que estemos, se va a tender a dispersar o no, ¿verdad? Algunas son sumamente volátiles, entre más pequeñita sea la molécula, por ejemplo el metano, incluso es difícil medirlo, o los hidrocarburos de dos o tres carbonos, ¿verdad? Si uno va a tomar una muestra, eso es probablemente, tiene que buscar una metodología especial para poderlos capturar. Y generalmente uno toma una muestra de 4 carbonos en adelante, ¿verdad? Porque son moléculas más pesadas, entonces se mueven más lentamente, ¿verdad? Entonces es importante cuando mido la calidad del aire considerar todos estos aspectos. Entonces, bueno, ya esto más o menos lo he venido hablando, ¿verdad? La correlación que hay entre la emisión y la emisión, ¿verdad? Entonces, que la emisión es
en los focos puntuales, llámese la mufla de un carro, llámese en una chimenea. Ahí yo voy a hacer una medición de emisiones, concentraciones más altas. ¿Por qué? Porque el flujo de aire está concentrado, ¿verdad? Entonces no se han dispersado. Y en el caso de la ignición, concentraciones más bajas. Y cuando hablo de ignición, no puedo hablar de una sola fuente, tengo que hablar del efecto de todas las fuentes de emisión, ¿verdad? Entonces yo hablo de la calidad del aire. En San José, por ejemplo, frente al Hospital San Juan de Dios, tengo que considerar ahí que están todos los vehículos pasando, ¿verdad? Y el efecto de todas las chimeneas cercanas, digamos, de las calderas del hospital o las calderas de otras empresas que estén por ahí, que están generando contaminación atmosférica. Entonces, cuando yo hablo de calidad del aire en ese punto, digamos, en el Hospital San Juan de Dios, no puedo decir que es el efecto de una sola fuente, sino de todas las fuentes fijas y móviles, ¿verdad? De la dispersión, etcétera. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es muy importante que usted tenga claro la diferencia entre los dos conceptos. ¿Qué más? Entonces, algunos contaminantes, cuando se da la emisión, se van a quedar, van a generar una atmósfera, un punto focal de contaminación. Digamos, si analizamos el techo de donde está la chimenea, ¿verdad? Entonces, en ese techo vamos a ver una concentración mayor de los contaminantes, ¿verdad? Y ya cuando entran en contacto con las masas de aire frías, pues entonces van a tender a dispersarse y ya después de cierto tiempo y a cierta distancia, ya no hablo del efecto solo de la emisión, sino que tengo que hablar de la ignición. Ok, ¿qué más? Aquí importante hablar de los mecanismos que tiene la atmósfera para autodepurarse. Cómo es importante puntos de vegetación, ¿verdad? Donde se puedan acumular ciertos contaminantes. Ok, ¿qué más? Bueno, ya esto lo he venido hablando, ¿verdad? Las condiciones topográficas y la localización de barreras artificiales como los edificios, eso pueden hacer que se acumulen los contaminantes. Un momento. Vamos a enseñar. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo. Se espera que esto en el futuro lo podamos ver en un laboratorio. Pero aquí nada más quiero enseñarles. Aquí, hablando, digamos, de la topografía, ¿verdad? De la topografía y cómo la topografía del terreno puede incidir en cómo se dispersan los contaminantes, ¿verdad? Los modelos de dispersión de la contaminación consideran esa topografía, ¿verdad? Entonces, en estos dos esquemas que les estoy mostrando aquí, aquí tengo un terreno elevado complejo. Esta es la chimenea, este sería nuestro foco de emisión. Y sobre este foco de emisión, que es donde se genera la pluma de gases, esto se llama pluma de gases. Entonces, dependiendo de la altura de la chimenea, de la altura de los edificios que estén ahí y de el terreno que está alrededor, ¿verdad? Eso va a incidir en la dispersión de los contaminantes, ¿verdad? Aquí hablamos de un terreno elevado simple donde la altura del terreno sobrepasa la altura de la base de la chimenea, pero no la altura a la que esta descarga. Entonces, esta es la base de la chimenea, pero la altura de la chimenea está superior al terreno. Entonces, aquí, digamos, no voy a tener ninguna influencia de la topografía sobre la dispersión de los contaminantes, ¿verdad? Ni los edificios. En este otro caso aquí, que tengo un terreno elevado complejo, básicamente aquí
la topografía es mucho mayor que la altura de la chimenea, ¿verdad? Están a la misma, sobre la misma base. Tengo edificios y tengo una topografía mucho más elevada. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Básicamente que esta topografía va a incidir sobre la dirección del viento, ¿verdad? Porque va a ser una barrera natural. Y entonces los contaminantes que se emitan a través de esta chimenea, ¿verdad? Pueden quedarse acumulados a una altura mucho menor, ¿verdad? Pasa más o menos esto que estábamos viendo aquí, rodeado completamente, pasa por ejemplo en la Ciudad de México, que tiene episodios de contaminación ambiental bastante graves, ¿verdad? Básicamente porque la Ciudad de México está alrededor está metida como en una olla, está rodeada completamente de montañas, ¿verdad? Entonces hay muchos focos de emisión en la ciudad, ¿verdad? Y se da el fenómeno de inversión térmica, o sea, que una masa de aire caliente se queda atrapada y los contaminantes se quedan a nivel del suelo. Entonces, ven, aquí estamos viendo el efecto que tiene el terreno sobre la dispersión, digamos, de los contaminantes. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro o todo? Ok, entonces, vean que aquí estaba aquí. Después vamos a retomar eso de modelos, el jueves vamos a retomar lo de los modelos de contaminantes atmosféricos. Ahora, entonces estaba explicando, ¿verdad? Que cómo esos episodios de contaminación se ven influidos por las condiciones topográficas o, ¿verdad? También por la presencia de los edificios, ¿verdad? Que las dos cosas en esta lámina que les presenté, solo se ve el efecto que tiene la topografía sobre la dispersión de los contaminantes, ¿verdad? Pero si tengo una chimenea mucho más baja, ¿verdad? Entonces también este edificio, ¿verdad? Si tengo una chimenea bajita, va también a tener una influencia sobre la dispersión de los contaminantes. ¿Qué es la idea? Pues la idea es que la pluma suba y que encuentre capas de aire frío, ¿verdad? Que le permitan a los contaminantes seguir subiendo. De hecho, una medida que se tomaba hace muchos años, ¿verdad? En las ciudades era, por medio de las autoridades, era solicitarle a las compañías que hicieran chimeneas más altas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al tener chimeneas más altas, ¿verdad? Se garantizaba que entraban con contacto con las capas de aire frío y los contaminantes se dispersaron. Era una medida paliativa, ¿verdad? En ese momento no se tenía el conocimiento que se tiene ahora de cómo se dispersan los contaminantes en la atmósfera y cómo todos estamos siendo afectados por esa contaminación. Entonces se quitaba el problema a nivel local, pero básicamente se trasladaba a otra parte. Entonces, si vemos la forma como se dispersan los contaminantes, ¿verdad? Entonces, no importa si el contaminante se emite en las grandes ciudades de Europa o en Estados Unidos o en los países desarrollados, eventualmente esa contaminación pues afecta, nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces, esas medidas que antes se tomaban, que les estaba contando, ¿verdad? De pedirle al ente generador que hiciera una chimenea más alta, y si buscan libros viejos lo pueden encontrar, pues ahorita sabemos que es algo como paliativo. Entonces, vuelvo aquí. Entonces ahí también hablamos de un transporte convectivo horizontal que depende de la velocidad y la dirección del viento, y también un transporte convectivo vertical que tiene que ver con la estabilidad atmosférica
y el fenómeno de inversión térmica, ¿verdad? Entonces, estas dos formas de transporte de los contaminantes se ven influenciados por las diferentes variables meteorológicas que tienen influencia en la calidad del aire. Si tengo movimiento horizontal o si tengo movimiento vertical de los contaminantes. Ok. Aquí tengo el efecto del edificio, ¿verdad? Aquí hay zonas. Estas son las líneas del viento, ¿verdad? Entonces, se genera la pluma de contaminantes. Esta pluma de contaminantes entra en contacto con las corrientes del viento y los contaminantes se dispersan. Hay zonas que se ven influenciadas, ¿verdad?, por la presencia de los edificios. Y entonces, si por ejemplo, la pluma de contaminantes no sube porque no hay un gradiente de temperatura o las condiciones atmosféricas no permiten el flujo del viento, ¿verdad? Los contaminantes van a tender a bajar y se va a dar una acumulación de contaminantes, por ejemplo, en este punto ciego. En este punto ciego, ¿verdad?, se da una acumulación mayor de los contaminantes. Entonces yo les decía, muchas veces uno va a medir a una chimenea y ve el techo, ¿verdad? El techo está completamente anaranjado, ¿verdad?, oxidado. ¿Por qué? Porque seguramente en ciertas condiciones atmosféricas los contaminantes se acumulan, ¿verdad?, generando lluvia ácida, ¿verdad? Y eso lo que hace es que los techos pues se oxidan. Y de hecho vamos a ver la exigencia que hay a nivel legal de que hayan plataformas para poder hacer las mediciones de contaminantes, previendo esas situaciones que se puedan dar en los techos, ¿verdad? Entonces, aquí la mayor velocidad del viento va a permitir que no haya una concentración alta de los contaminantes. Y si no hay, como les digo, las condiciones atmosféricas adecuadas, los contaminantes se van a acumular. Y en el caso de que haya, ya sea topografía o sea edificios, ¿verdad?, eso corta las líneas del viento y también favorece entonces la acumulación de los contaminantes a cierta altura. Ok. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Aquí tenemos cuando tenemos una atmósfera inestable, entonces, ¿qué es lo que buscamos, verdad? Si esta es el gradiente de temperatura de la atmósfera, es la temperatura de las masas de aire que están subiendo, entonces la idea es, ¿verdad?, que si el gradiente de la atmósfera, conforme estoy más alto, la temperatura es menor, las masas de aire van a tender a subir, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una capacidad de difusión vertical de los contaminantes relacionado con la variación vertical de la altura. Y ahí se espera, ¿verdad?, que haya una disminución de la temperatura de 1 grado centígrado por cada 100 metros de altura. En el caso de que tengamos una atmósfera estable, ¿verdad?, otra vez, esto representa la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una temperatura, cierta temperatura, que se mantiene constante con la altura, y básicamente en esto, básicamente el aire sube hasta cierta altura y después de ahí ya no sube más, ¿verdad? Porque están a la misma temperatura. Entonces, básicamente no hay un gradiente y no suben las masas de aire, ¿verdad? Entonces ahí cuando yo tengo condiciones de atmósfera estable, ¿verdad?, los contaminantes se acumulan a cierta altura. Y eso, digamos, no es deseable. Aquí les presento, por ejemplo, esto es en Escocia, y aquí se ve en esta foto el fenómeno de la inversión térmica, ¿verdad? Cuando tengo masas de aire caliente que impiden, ¿verdad?, que la pluma de gases suba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una atmósfera estable y hay una masa de aire caliente aquí. Entonces la pluma de gases, ¿verdad?, no sigue subiendo, sino que choca con esa masa de aire caliente y el gas, ¿verdad?, se dispersa horizontalmente.
¿verdad? Entonces tenemos un efecto a nivel del suelo muy importante. Tenemos, ¿verdad? Que aquí, para explicar el fenómeno de la inversión térmica, entonces tengo el aire caliente que se genera de las diferentes fuentes. Cuando tengo atmósfera inestable, entonces las masas de aire van subiendo y van a encontrar cada vez a mayor altura aire más frío. Entonces los contaminantes se van a dispersar. Pero cuando tengo una masa de aire caliente de inversión, ¿verdad? Básicamente las masas de aire contaminado empiezan a subir, ¿verdad? Y chocan con este aire caliente de inversión, haciendo que la acumulación de la contaminación se quede a nivel de la ciudad. Entonces es lo que vemos en la fotografía que les enseñé, ¿verdad? Y lo vemos en las grandes ciudades. Ahora hay diferentes tipos de inversiones térmicas, ¿verdad? Dependiendo de cómo se forma, ¿verdad? Tenemos inversión nocturna, básicamente es porque la Tierra se enfría durante la noche. Inversión frontal, cuando tenemos masas de aire frío o caliente, ¿verdad? Inversión marina, por el efecto de los cuerpos de agua, y inversión por subsidencia, que es cuando se forman capas de aire caliente. Ahí está como la explicación de cada una de ellas, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan. Y de estas, ¿cuál es la más importante? Pues la de subsidencia, ¿verdad? Porque es, básicamente tengo una capa de aire que impide que los contaminantes se dispersen y se da una dispersión a nivel horizontal, que afecta, ¿verdad? Más nuestra calidad del aire, o sea, el aire que estamos respirando. Pero son los diferentes tipos de inversiones que tenemos. Yo no soy meteoróloga, ¿verdad? Son aspectos en los cuales se profundiza mucho, ¿verdad? Como ustedes vieron en la presentación que hizo Natalia, ¿verdad? Ella habló mucho de diferentes conceptos porque la parte meteorológica es súper importante, ¿verdad? De hecho, para estudiar la adaptación, para estudiar el riesgo, el nivel de riesgo, ¿verdad? Las condiciones meteorológicas de las diferentes zonas, el viento, la radiación, la geografía, todo eso tiene que estudiarse de una forma muy, muy detallada para establecer el nivel de riesgo, ¿verdad? En el caso de las grandes ciudades también se da los microclimas, ¿verdad? Dependiendo, digamos, de las fuentes, entonces, y de los edificios que generan taponamientos, ¿verdad? Entonces, primero tenemos muchas fuentes de emisión, ¿verdad? Entonces, imagínense todas las fuentes de emisión que puede haber en una ciudad, todas emitiendo al mismo tiempo, ¿verdad? Eso unido a los edificios, ¿verdad? Bueno, aquí en Costa Rica no tenemos, bueno, ahora tenemos un poquito más de edificios altos, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando del efecto de los edificios, pensemos en una gran ciudad, ¿verdad? Que tiene edificios que frenan las brisas y los vientos, ¿verdad? Entonces, eso y el gradiente de temperatura genera la formación de brisas urbanas. Básicamente, vamos a ver si lo explico aquí. Este es una isla de calor. Entonces tengo una gran ciudad, tengo muchas fuentes de emisión, las masas de aire se calientan, tienden a subir, pero si tengo una masa de aire que está a temperatura constante, ¿verdad? El gradiente de temperatura se rompe y básicamente entonces los contaminantes se dispersan en forma horizontal, ¿verdad? Fuera de las grandes ciudades, está más frío en la periferia de la ciudad. Si hay vegetación, también influye en que baje la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Estas masas de aire suben, calientes. Aquí se genera
un vacío, ¿verdad? Hay una diferencia de presión. Entonces, este vacío que genera las masas de aire que están subiendo calientes se llenan con aire frío, ¿verdad? Que viene de la periferia. Entonces se forma este fenómeno de isla de calor donde también se generan brisas que vienen de la periferia de la ciudad hacia ciertos sectores de la ciudad, ¿verdad? Entonces, este taponamiento, pues es lo que vemos en la acumulación de los contaminantes en las grandes ciudades. ¿Cómo se pueden reducir? Vamos a ver. ¿Cómo se pueden reducir ese efecto de isla de calor en las ciudades? Bueno, ¿verdad? Estas son medidas importantes que se toman en las ciudades para disminuir ese efecto de isla de calor. Utilizar materiales reflectivos en los techos y en los caminos. Pintar las infraestructuras de blanco o de colores que reflejen reflectivos. Tener medidas como plantar árboles en las calles y en los espacios vacíos. Aumentar la vegetación, ¿verdad? Para aprovechar los filtros naturales que generan, ¿verdad? Plantar árboles o vegetación. Generan oxígeno, fijan CO2, ¿verdad? Ayudan a la deposición de ciertos contaminantes. Entonces, básicamente esa capacidad de auto depuración que tienen la vegetación, ¿verdad? Se aprovecha. Y entonces el concepto de quitar toda la vegetación, pues hemos estado retomando, ¿verdad? El usar todos los espacios vacíos en las ciudades para plantar árboles, ¿verdad? Es básicamente utilizando esa capacidad de depuración que tienen los árboles. Y utilizando todos los espacios posibles, ¿verdad? Como las azoteas, con masas vegetales. Eso es algo que nosotros, digamos, en Costa Rica nos cuesta mucho visualizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí uno ve para allá y ve verde, ve para acá y ve verde. O sea, pero en los países desarrollados, en las grandes ciudades, absolutamente todo lo cementaron. Bueno, y nosotros tenemos en cierta medida en las ciudades los efectos de haber como eliminado todos los espacios verdes, pero aquí no es tan grave como en las grandes ciudades. Yo me acuerdo cuando fui a estudiar, estaba estudiando en España, y cuando llegué a Madrid, bueno, tomé el vuelo yo estudiaba en Cádiz, entonces en Andalucía, y cuando íbamos en el avión, ¿verdad? Una cosa que nunca se me olvidará, que la pongo como ejemplo, es que esa necesidad que yo tenía de verde, y eso nunca se me va a olvidar, porque cuando salimos de Madrid, yo esperaba, ¿verdad? En mi mente esperaba que íbamos a ver, después de salir del aeropuerto, después de cierto tiempo de volar, que iba a haber las grandes masas de verde que estamos acostumbrados nosotros en América, y resultó que no, ¿verdad? Que lo más que llegué a ver fueron las plantaciones de olivo, que se ven así cuadradas, ¿verdad? Pero no tienen maleza, digamos así, solamente están los árboles, ¿verdad? Pero no hay maleza, no hay vegetación. Aquí estamos acostumbrados que en una acera, ¿verdad? En cualquier acera, uno ve lleno de musgo y verde. Bueno, eso en las grandes ciudades no pasa. Entonces, y ve uno tierra árida consumida, ¿verdad? Que ya perdió esa capacidad de autorregeneración que nosotros sí tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, esa importancia de la presencia de las masas vegetales es lo que las grandes ciudades están retomando. A mí me hacía mucha gracia mi profesor que decía que cuando teníamos clase, él nunca había estado en América, ¿verdad? Y entonces cuando teníamos clase, él decía, no, pero en Madrid hay muchos árboles plantados, decía él ahí, ¿verdad? Y todos los que estábamos de América, ¿verdad? Nos volvíamos a ver todos así porque sabíamos pues que él no había visto. Bueno, y estábamos en Andalucía, porque si uno va a Galicia, la otra parte de España, ¿verdad? Donde llueve más, pues es más parecido a nuestro país, pero en esa zona de Andalucía no. Realmente es
falta la vegetación. Entonces, todo esto que las medidas que están tomando las grandes ciudades, y sé que hay un proyecto, por ejemplo, creo que la SOCIA tiene un proyecto para que en la azotea del edificio de química, una parte ahí hagan como una huerta. Creo que es verdad. No sé si hay alguien de la SOCIA ahí. Pues la idea es que disminuir todos esos efectos de la isla de calor, aprovechando todos los espacios que hay en las ciudades para colocar vegetación. Y la otra es usar colores reflectivos para reflejar pues todo el calor y que el calor no se acumule en las grandes ciudades. Y básicamente toda esa vegetación actúa como un sumidero de carbono, absorbiendo el CO2 y algunos musgos también se utilizan como bioindicadores para absorber otros contaminantes. Pero aquí lo importante es que todas esas masas vegetales, ¿verdad? Fijan carbono y generan oxígeno. Entonces, un kilómetro cuadrado de bosque genera más o menos 1000 toneladas de oxígeno anuales. Y también se fijan óxidos de azufre, ¿verdad? Y material particulado que se queda acumulado en el follaje por fuerzas electrostáticas. Entonces, pues esos son los servicios que brinda la vegetación en las grandes ciudades. Entonces, ahora, esto es para introducir los sistemas de monitoreo de la calidad del aire, ¿verdad? Que son muy importantes en las grandes ciudades. Lamentablemente en Costa Rica solo tenemos algunas estaciones, pero no son estaciones automáticas, ¿verdad? Son lugares puntuales donde se toma la calidad del aire. Entonces tenemos informes de la calidad del aire, pero que son informes históricos. O sea, no tengo un dato de la calidad de aire en tiempo real, sino que tengo un dato histórico de cómo estuvo la calidad del aire en un periodo de tiempo, ¿verdad? Y eso es la diferencia. Entonces, desde la década de los 90 tenemos los sistemas de información sobre la calidad del aire y lo que se pretende con ellos, pues generar información, ¿verdad? Y ver en tiempo real cómo está la calidad del aire para tomar medidas. Dígame. Vieran que, bueno, el año pasado, el semestre pasado, yo había llevado SIC y en SIC la profe nos había enseñado un estudio de que, o sea, que actualmente hay como información de que las personas entre más cerca vivan de una calle, como por todas las instituciones y así, ¿verdad? Que pueden tener más riesgo a padecer de demencia. Y entonces ella, bueno, el proyecto era así como plantear como una propuesta para dónde se podían como sembrar más árboles, etcétera. Pero no sé, me parece como tan interesante. Ajá, eso. Pues uno puede hacer un estudio de la calidad del aire por el efecto de la presencia, digamos, de una autopista o una carretera sobre una población, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la calidad de la gasolina, ¿verdad? Vamos a tener la presencia de ciertos metales, ¿verdad? Que pueden generar algunos de esos problemas. Entonces, por eso es que es muy, 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 muy importante, ¿verdad? Cada vez más tener acceso a la información en tiempo real. Entonces, hablando de los sistemas de calidad del aire, son diferentes, porque eso es para el servicio ciudadano, o sea, ¿verdad? Para tener información, para tomar decisiones y para generar reglamentos. Para todo eso se usa toda la información que se genera a través de un sistema de estos, ¿verdad? Aquí la estimación de los efectos en la salud pública a través de estudios epidemiológicos y planes de acción detallados, por ejemplo, para regular el tráfico, el uso del suelo también, ¿verdad? La decisión de declarar una zona urbana o una zona industrial y no permitir, como se permitía antes, la mezcla, ¿verdad? Que una industria se colocara
los planes reguladores vienen a evitar eso, pero tenemos sectores, ¿verdad? Donde primero llegó la industria y luego llegó la población, no se hizo ningún estudio del uso del suelo, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, una industria que está rodeada de urbanizaciones, ¿verdad? Entonces, todo eso eh, no debería suceder, ¿verdad? Si se tiene estudios sobre las fuentes de emisión que están en un punto y la calidad del aire que están, digamos, en la periferia de ese punto. Entonces, un sistema de este tipo permite hacer un análisis de todos los efectos, impactos que puedan tener. Entonces, este esquema, yo tengo las fuentes de emisión, ¿verdad? Que a través de la dispersión de los contaminantes, ¿verdad? Llegan a, a, a nivel del suelo, ¿verdad? Y entonces ahí hablamos de emisión. Todo está interrelacionado, ¿verdad? Entonces, a través de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, que nos da información, nos puede dar información sobre el grado de exposición que tienen las poblaciones. Esa información nos ayuda, por comparación con diferentes normas, ¿verdad? Tomar medidas para mejorar la calidad del aire, por ejemplo, la restricción vehicular, que que ya nos cansamos de escuchar de eso tanto, pero que sigue funcionando. O sea, el objetivo original de la restricción vehicular era evitar las emisiones. En Costa Rica, por ejemplo, dentro del casco de San José, ¿verdad? Todo lo que está dentro del área de circunvalación está, está regido por la restricción vehicular, básicamente para limitar, mejorar la calidad del aire dentro del área metropolitana central de San José. Ahora, pero si vamos a las diferentes ciudades del país que no tienen restricción vehicular, ahora pico, Cartago, Pérez Celedón, Alajuela, cualquiera, ¿verdad? Vemos cómo la concentración vehicular afecta la calidad del aire, sobre todo a las horas pico, y no medimos nada. Ok, entonces yo pienso que las cabeceras, por lo menos de las provincias, deberían tener también medidas de restricción vehicular, ¿verdad? Y no solamente ahora en San José. Entonces, permite tomar decisiones, ¿verdad? Y también el grado de exposición está relacionado con los efectos sobre la salud, hablando de lo que dijo la compañera, ¿verdad? Y los efectos de la salud generan un costo para la sociedad, porque si la gente se enferma más, ¿verdad? Necesita más exámenes, se incapacita más, ¿verdad? Entonces, hay una parte asociada del grado de exposición con los efectos sobre la salud y tiene un costo para el sistema. Entonces, los estudios de la calidad del aire pues permiten también tomar ese tipo de medidas, hacer un análisis de costos y a través de esto, pues tomar medidas de mitigación. Las medidas de mitigación, que son para la reducción de las emisiones, como ya vimos, ¿verdad? Se toman directamente en las fuentes de emisión, tanto móviles como fijas, ¿verdad? Entonces, a través de la normativa se regula las emisiones que tienen que tener tanto las fuentes fijas como las fuentes móviles, o se toman medidas de mitigación, como por ejemplo la restricción vehicular, ¿verdad? Que permite regular la cantidad de vehículos que entran en cierto espacio. Entonces, básicamente estamos reduciendo la cantidad de emisiones a las cuales la gente está expuesta en esa área geográfica, ¿verdad? Pero entonces todo está interrelacionado. Aquí les presento un momento. No me funciona. No voy a copiar. Aquí les presento. ¿Qué pasó?
No me digan que no está funcionando. Hay algo que está mal, ¿verdad? Sí. No. Ok. Por algún extraño motivo no me funcionó el link, pero la idea es que ustedes conozcan, ¿verdad?, la red de monitoreo de la calidad del aire de la ciudad de Madrid, ¿verdad?, que tiene diferentes estaciones en diferentes puntos de la ciudad que permite, ¿verdad?, a través de estaciones automáticas fijas, distribuidas en todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Ellos registran diferentes contaminantes, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas, PM10, PM2.5, plomo, monóxido, benceno, que serían un tipo de hidrocarburo aromático, el ozono, que estamos hablando de ozono troposférico, y metales como arsenio, cadmio y níquel, ¿verdad? Entonces, ahí podemos tener datos del índice de la calidad del aire. Vamos a ver si lo vemos aquí, ¿verdad?, que a través de un código de colores me dice, ¿verdad?, en ciertos puntos de la ciudad cómo está. Cada uno de estos puntos es una estación de monitoreo continuo, ¿verdad? Entonces me permite decir cuál es la calidad del aire, ¿verdad?, en cierto punto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un código de colores donde está buena, razonablemente buena, regular, desfavorable, muy desfavorable o extremadamente desfavorable. Entonces le permite a la comunidad, ¿verdad?, tomar decisiones, ¿verdad? Si usted tiene problemas respiratorios, entonces tomar medidas para no exponerse. Entonces, no saben por qué aquí se suponía que entrábamos directo a esto y no sé por qué este link no me está funcionando. Copiamos esto. Ahora lo cambio. Porque la idea es que ustedes, cada uno de ustedes, entre ahí al portal de la calidad del aire de la Comunidad de Madrid. Y contesten una serie de preguntas. Descripción de la red. No sé si es mi internet o qué es lo que pasa. Que no funciona. Bueno. Esta no es. Esta aquí. Si ustedes lo ven, un momento, chicos, porque estoy. Voy a cerrarlo todo. Voy a volver a buscar este. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las preguntas que tengo ahí están relacionadas con el portal, pero ahora no me funciona. Entonces quiere decir que esto ya no. La idea es, yo lo voy a cambiar, pero la idea es que ustedes puedan entrar a ese sistema integral y ubicar, ¿verdad?, contestar cada una de estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de ese sistema integral de la calidad del aire?
cuántas estaciones tiene, ¿verdad? Ese sistema de vigilancia, ¿cuál es el objetivo? Ya se los dije. Entonces, el mapa de la distribución de las estaciones. Aquí hay algo importante. ¿Qué diferencia hay entre una estación remota de fondo y una estación remota suburbana? ¿Verdad? Las estaciones suburbanas están en las afueras de la ciudad y las remotas de fondo están ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad. Entonces se hace una comparación entre las dos. Si hay analizadores manuales en la red, ¿para qué se usan? Que ustedes exploren la red de predicción, o sea, que ustedes entran y vean toda la información que se puede obtener de la red, ¿verdad? ¿Qué es el sistema Serena? ¿Verdad? Comparar el índice de la calidad del aire de la ciudad de Madrid con la norma de calidad de aire vigente para Costa Rica y cuáles son los objetivos del inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid. Todas estas preguntas, yo quisiera que ustedes las contesten entrando al link, ya lo voy a cambiar, insisto, le voy a poner el que es correcto, pero que ustedes hagan como una exploración de este portal de la calidad del aire. En Costa Rica no tenemos, ¿verdad? ¿Por qué uso este? Bueno, porque aquí no hay uno así real y que funcione. Nosotros lo que tenemos es una norma en Costa Rica. Una norma. Si me permiten un momento. Creo que sí tengo problemas. Calidad del aire. Esta es la norma para Costa Rica del índice de calidad del aire. Nada más se los voy a presentar así rápidamente. Y la comparación que pide ahí, ustedes tienen que comparar. Déjenme llegar nada más al índice. Esta es la normativa para Costa Rica, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo colores, verde, así el índice de calidad del aire está entre 0 y 20 y tengo una concentración de material particulado de 0 a 60 microgramos por metro cúbico. De PM 2.5 de 0 a 15, ¿verdad? Pero está escrito en papel, pero no tenemos, digamos, una herramienta que nos permita ver con colores, como ya vimos en el mapa, cuál es la calidad del aire, ¿verdad? Para cada uno de estos contaminantes. Los que se miden son óxidos de azufre, ozono troposférico, dióxidos de azufre, debería ser monóxido, PM2.5 y PM10, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos, en teoría, ¿verdad? Un índice de la calidad del aire, pero digamos que no está en funcionamiento. Entonces la idea es que hoy usted utilice el link, entre al sistema integral y explore, ¿verdad? Ese sistema de monitoreo de la calidad del aire que sí funciona. Ingrese al portal de calidad del aire de la Comunidad de Madrid y haga esa exploración. Voy a quitar esto. Ok. Entonces, preguntas. Ok. Entonces, voy a modificar la presentación, voy a arreglar el link, voy a subir la presentación y les queda a ustedes entonces entrar y explorar, contestando esas preguntas, el portal de calidad del aire de la ciudad de Madrid. No hay comentarios. ¿Eso sería para el jueves? Eso sería para el jueves. No hay que entregarlo, Gemma, ¿verdad? Sí, yo les voy a hacer algunas preguntas, ¿verdad? En el próximo quiz,
que estén relacionadas con esas preguntas que están ahí. Ok. ¿Está bien? Gracias. Bueno, con gusto. Entonces, ya voy. Sí, Denise. Profes, ¿será que ahora que terminemos la clase se puede quedar un segundito Ah, sí. Ujú. conmigo? Sí. Bueno, entonces, los chicos que tenían algún comentario o preguntas sobre los quizzes que estaban pendientes, creo que era Lía y Denise, que yo sepa. Se quedan conmigo y los demás ya voy a subir esta presentación y les queda el espacio para revisar ese sistema de la calidad del aire de la ciudad de Madrid. Recuerden que no hay que entregar nada, hay que contestar las preguntas para que lo explore y que en el próximo quiz vienen algunas preguntas relacionadas con ese sistema. Eso es. Que pasen una buena tarde todos los que no tienen consultas y también recuerden entonces que el examen primer parcial va a ser virtual, individual. ¿Ok? Dada la directriz que pasaron. Bueno, que pasen buena tarde. Voy a parar la grabación. Gracias, profe. Igual. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.